Muy buenas tardes para todos. Desde la ciudad de Bogotá les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a estas conferencias públicas virtuales que la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza realiza todos los días sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. Bienvenidos todos a esta nueva jornada divulgativa de nuestra institución, que en el día de hoy tendremos con una conferencia de un tema bastante interesante sobre el espiritismo, una alternativa para la humanidad. Antes de darle la palabra a William y hacer nuestra oración, vamos a invitar a Anita Sofía Hernández. Ella es miembro del Grupo Infanto Juvenil de Senderos de la Esperanza, que nos va a leer el siguiente mensaje. Adelante, Anita. Buenas tardes. Sumerge la mente en cuanto sea posible. En el estudio libera de la ignorancia y favorece a la criatura con el discernimiento. El estudio y el trabajo son las salas que facilitan no solo en las instituciones educativas puedes estudiar. La propia vida es un libro abierto que enseña a quien desea aprender. Libro Vida Feliz, Juana de Ángeles. Muchas gracias, Anita. Muy amable. Entonces, con este mensaje ya que nos ambienta para la conferencia de esta tarde y en estos momentos que deseamos elevar nuestro pensamiento a Dios para, a través de todas sus leyes, de todos sus guías y protectores, principalmente de ese gran guía de la humanidad como es el Maestro Jesús de Nazaret, puedan irradiar hacia todo el planeta y hacia toda la humanidad sus efluvios terapéuticos de luz, de paz, de armonía y de salud en esta época tan necesitada de transición planetaria, no solamente frente a la pandemia, sino ante tantas situaciones que están viviendo en la parte geofísica, social y espiritual de nuestro planeta y de nuestra humanidad. Que todas las familias y todas las personas que aquí se reúnen virtualmente para esta conferencia puedan a su vez recibir los efluvios y las vibraciones que se emanan para todos en el campo de la salud, de la paz y la armonía. Entonces pedimos la inspiración para nuestro conferencista de la tarde de hoy, para William, que pueda realmente inspirarse bajo esta temática para llegar a los corazones de todos los que estamos aquí pendientes para escucharlo. Que la paz y la armonía nos acompañe hoy, mañana y siempre. Adelante, William. Entonces, William Flores, nuestro compañero Sendero de Esperanza, quien también es el secretario de la Federación Espírita de Cundinamarca y quien nos va a disertar hoy sobre el tema el espiritismo, una alternativa para la humanidad. Adelante, William. Bueno, muchas gracias, Fabito, por la presentación y gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, una jornada más de nuestro ciclo de conferencias que tiene nuestra institución. Como bien lo dijo Fabito, pues vamos hoy a abordar este tema, espiritismo, una alternativa para la humanidad. Vamos a hacer nuestros planteamientos y por qué el espiritismo es una alternativa para la humanidad, para nuestro crecimiento y sobre todo, como lo indicaba Fabio en su oración, por las circunstancias que hoy atraviesa nuestro planeta de proceso de transformación, en proceso de cambio. Entonces vamos a ver cómo el espiritismo, con sus postulados, con sus conceptos, es una alternativa para nosotros, para nuestra transformación, para nuestro cambio, que empieza por lo individual para que permee después en lo colectivo. En la humanidad y a través del tiempo, muchas son también otras alternativas que Dios ha puesto en el camino del hombre para su progreso, para su ayuda, para que a través de la sintonía que cada uno tengamos o tengan con diferentes filosofías espiritualistas, con diferentes postulados en el campo del estudio de la mente,
de las neurociencias y de otras alternativas que trae o que tiene la humanidad hoy en día para para su propio progreso. Entonces, a través de esos mecanismos, de estas filosofías, pues Dios siempre ha querido que nosotros progresemos. El espiritismo es una alternativa más que ha sido vertida a través del maestro Kardec y el Espíritu de Verdad, que codificaron esta hermosa doctrina y que nos sirve para comprender mejor nuestras realidades, comprender mejor lo que nos pasa en la vida. No obstante, pues como decimos acá, hay otros estudiosos en otros campos de la ciencia del ser, de la ciencia que tiene que ver con nosotros, con el interior, con nuestra espiritualidad también, que sirven como apoyo en este proceso de evolutivo en el cual todos nos encontramos inmersos y todos vamos en ese camino que conduce hacia Dios. El espiritismo, una alternativa para la humanidad. Deberíamos entonces preguntarnos por qué. ¿Por qué traemos esta frase, esta colación? ¿Qué es lo que hace que sea otra alternativa más para la humanidad, tanto encarnada que nos encontramos hoy en día viviendo nuestras vicisitudes y comprendiendo después de los postulados de la doctrina espírita, la humanidad también desencarnada, los que hacemos parte integral de todo este planeta Tierra y que convivimos unos con otros? Entonces, para comprender mejor por qué el espiritismo también es una alternativa para la humanidad, debemos primero comprender su esencia, comprender sus postulados, comprender y conocer qué es lo que nos trae eh, para que analicemos, para que cada uno de nosotros a través del estudio comprendamos. Nos dice esta obra maravillosa de Viaje Espírita en 1862, en un capítulo que habla de los discursos pronunciados en las reuniones generales de los espíritas de Lyon y de Burdeos. Sacamos este texto que es bien interesante y que lo podemos analizar. Y nos dice que el espiritismo no va en busca de nadie, no se impone a nadie, se limita a decir: aquí estoy, esto es lo que soy, esto es lo que traigo. Los que consideren que me necesitan, aproxímense. Los otros permanezcan en sus casas, no voy a perturbar su conciencia ni a injuriarlos, solo les pido reciprocidad. Y quienes hemos estudiado esta obra, Viaje Espírita, en 1862, donde Kardec hace todo un recorrido por diferentes poblaciones de Francia, y entre esos discursos, pues siempre hace esas refutaciones a los contradictores de los que en ese momento atacaban el espiritismo. Entonces, cuando nosotros vemos acá este contexto, este texto más bien, eh, nos damos cuenta cómo la doctrina espírita, que es esta alternativa para la humanidad, es una doctrina que no se impone, sino que se expone. No es impositiva, sino es positiva. Es una doctrina que nos lleva a través del conocimiento de nosotros mismos, de nuestra esencia, a construir ese camino que permita evolucionar espiritualmente. Pero no se impone, no impone sus conceptos, sino que los expone para que en el momento que la persona por su libre albedrío quiera adherirse a ella o los quiera estudiar, y que por su comprensión, por su nivel de entendimiento que tenga estos postulados, pues se adhiera a esta hermosa doctrina que nos trae que nos trajo el maestro Kardec a través de ese trabajo valioso que hizo. Sin embargo, entonces, tenemos que, para saber qué alternativa es, tenemos que conocer qué es el espiritismo, porque no podríamos hablar de que es otra alternativa o es una alternativa para la humanidad si no conocemos, o por lo menos en este momento, porque en una hora o en el espacio que tenemos no tendríamos el tiempo suficiente para plantear todos sus postulados que trae, pero sí por lo menos tratar algunos aspectos que tiene que ver con nuestro momento actual y con el momento que vive la humanidad. Sin embargo, para ello hay que comprender y hay que conocer
desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista también de vivencia, qué es el espiritismo. De esta forma podemos entender esta hermosa herramienta, esta hermosa alternativa, esta doctrina que ha llegado a la humanidad para su progreso espiritual. En el libro ¿Qué es el espiritismo?, Allan Kardec nos dice lo siguiente: el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecer con los espíritus. Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Entonces aquí vemos nosotros cómo, con esta definición que se encuentra en esta obra, comprendemos que el espiritismo como alternativa para la humanidad toca tres aspectos fundamentales: es el científico, el filosófico y el moral. Entonces, o el espiritual, si lo quieren tomar así. Entonces, abarca muchos aspectos que tienen que ver con la humanidad en sí. Entonces, cuando hablamos que el espiritismo es una ciencia de observación, es pues porque a través de todos sus postulados y a través de ese campo experimental que tuvo en sus inicios el espiritismo, sacó desde las tumbas todos aquellos, entre comillas, muertos que para la época, que para la humanidad de ese momento era todo perdido. Entonces el espiritismo, con estos notables científicos que demostraron la inmortalidad del alma, nos trae desde el punto científico esa alternativa para decir que el espíritu es inmortal, para traernos a nosotros ese consuelo que dice que no todo termina con la muerte y que las personas o los seres más bien queridos que han partido de regreso hacia el mundo espiritual no los perdemos, sino que al contrario nos vamos a reencontrar con ellos cuando así bien no tenga Dios disponer de nuestra existencia. Entonces, estos notables científicos demostraron la inmortalidad del alma a través de sus estudiosos, de sus estudios, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo el espiritismo, en este aspecto científico, nos trae esa alternativa de consuelo. En la parte filosófica nos explica cómo, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestra razón de ser en este planeta. Y entonces, a partir de esos postulados, de que nosotros comprendamos esta doctrina, podemos operar en nosotros nuestras verdaderas transformaciones que nos permitan eh, progresar espiritualmente, que nos permitan modificar desde el interior de cada uno de nosotros aquellos hábitos arraigados que traemos desde un ayer y que precisamente hacen que hoy en día nuestra sociedad se encuentre en el nivel espiritual que nos encontramos, se encuentre en ese detrimento moral, en esa violencia absurda que a veces vemos, producto, por supuesto, de esas malas inclinaciones que aún no hemos corregido. Entonces, como alternativa para ese cambio, la doctrina espírita nos propone esa corroboración de que el espíritu es inmortal y que nosotros tenemos una finalidad y un destino. Entonces podríamos sintetizar la definición del espiritismo como que es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Aquí en esta definición tan precisa que encontramos en el libro ¿Qué es el espiritismo?, que es bien corta, pero es de una profundidad grandísima y que a nosotros analizarla, estudiarla, estaremos viendo que abarca la mayoría, y si no todos, los aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, cuando habla en la definición que es la ciencia, ya estando punto de vista científico, porque siempre se va a utilizar el método científico, que trata de la naturaleza, de quiénes somos, dónde venimos, el origen, el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Entonces, cuando ya hablamos de las relaciones con el mundo corporal, son de esa relación que nosotros tenemos, que nosotros y cada uno de nosotros nos vemos inmersos en ese interrelacionamiento que hay entre los dos planos de la vida,
el mundo espiritual y el mundo material aquí que nos encontramos. Entonces, cuando hablamos de sus relaciones con el mundo corporal, podemos decir que también es la influencia que algunos espíritus de determinado nivel espiritual, de determinado orden, hacen o más bien influyen acá para que se tomen decisiones en diferentes campos de la vida, en el aspecto científico, en el aspecto político, en el aspecto moral, en muchos campos. Hay espíritus notables que vienen haciendo un trabajo en el progreso de nuestra humanidad. Hay otros que quieren, al contrario, interrumpir ese progreso, pero eso se parte de nuestro nivel en que nos encontramos. Entonces, por eso el espiritismo llega en ese momento como esta alternativa para que a través de la comprensión de estos fenómenos nosotros podamos, siendo espíritas o espiritistas, aportar desde el ejemplo todo lo que contribuya al cambio de nuestra sociedad, para que poco a poco vayamos evolucionando. Cuando hacemos esta definición o más bien trae esta definición en el libro que es el espiritismo y sus relaciones con el mundo corporal, el espiritismo nos amplía el concepto que tenemos de todas las manifestaciones espirituales mediúnicas, o más bien lo organiza y nos lo permite comprender. Entonces, manifestaciones mediúnicas y manifestaciones de espíritus han habido durante toda la época de la humanidad, porque la mediunidad no es un patrimonio del espiritismo, pero sí el espiritismo, y más específicamente en su obra El Libro de los Medios, la organiza, la estudia. Entonces, a través de ese estudio, de esa comprensión, de esa interrelación que nosotros tenemos con el mundo espiritual, vamos a poder comprender estos fenómenos, comprender cuál es su finalidad y comprender que por más de que se tornen a veces un poco fuertes, es y hace parte en su gran mayoría, pues como prueba, en algunos otros como una misión. Pero nos damos cuenta que el espiritismo entonces nos permite entender esta fenomenología desde un aspecto racional y también desde un aspecto moral, en el sentido de la transformación que debe haber cuando se tienen este intercambio espiritual de una manera ostensible. Y nos trae a nuestro ser querido que ha partido más allá y nos permite corroborar lo que decíamos anteriormente, la inmortalidad del espíritu. Entonces, es una alternativa de consuelo, como ya hemos hablado, pero sobre todo de comprensión y de despertar de nuestra conciencia a estas realidades espirituales. En otrora, pues habían también manifestaciones espirituales, sin embargo, no se comprendían hasta a profundidad como hoy en día el espiritismo nos permite comprender todos estos fenómenos mediúnicos y de espíritus que se dan en cada uno de los rincones de nuestro planeta, porque hace parte de esa humanidad espiritual con la cual estamos nosotros en constante relación. Entonces, cuando el espiritismo nos trae estos conceptos, podemos comprenderlos mejor. ¿Quiénes somos? Somos espíritus inmortales. El espiritismo nos trae ese concepto, nos despierta una realidad, nos despierta a esa realidad en la que cada uno de nosotros estamos aquí de pasadita, estamos solamente viviendo unas experiencias acordes a nuestro progreso espiritual y nos pone en ese contexto de que la muerte no es el fin de todo, de nuestro espíritu, que somos espíritus inmortales y que también hemos vivido muchas existencias. Entonces, todo esto para ponernos en marco y referencia por qué el espiritismo es esa otra alternativa para la humanidad. Porque cuando nosotros tomamos estos conceptos y los atribuimos como propios, podemos operar en nosotros, si así lo queremos y si así lo asimilamos, un proceso de transformación, un proceso de cambio
a través del conocimiento de estas verdades que nos trae el espiritismo. ¿Quiénes somos? Espíritus inmortales. Comprender ese proceso desde el punto de vista de la doctrina espírita, cuando llegue la muerte de un ser querido o la propia de cada uno de nosotros los que estamos aquí reunidos, y entender que es simplemente un paso, un regreso, un retorno hacia la patria espiritual de donde cada uno de nosotros venimos. Entonces, y comprender que nuestros actos, que que cada una de las cosas que hacemos acá en detrimento propio o de una sociedad, pues va a tener sus consecuencias, va a tener sus consecuencias morales, de sufrimiento o de alegría, si así fueron acertadas. Cuando entonces tenemos ese concepto, cuando nosotros operamos en sí todo este conocimiento del espiritismo como esa alternativa para la humanidad, operar ese cambio. Pero no solamente en lo grande, porque a veces nosotros planteamos esfuerzos demasiados grandes, no es que tenemos es que cambiar de la noche a la mañana ya todos aquellos hábitos males arraigados, porque entonces si me voy para el mundo espiritual, ¿cómo voy a llegar? Voy a llegar a cierto paraje y demás. Empezar por lo pequeño es lo mejor. Entonces empezar por conocernos a nosotros mismos para cambiar aquello que nos hace infelices, aquello que no nos deja dormir, aquello que tal vez por nuestro orgullo o nuestro egoísmo no permite que seamos seres tranquilos. Con estos conocimientos que nos da la doctrina espírita, que nos brinda el espiritismo, podemos llevar a nuestro ser estas enseñanzas, comprender que la vida es de paso, que estamos acá en un corto periodo de tiempo, así sean 100 años que vivamos encarnados para el mundo espiritual o en el mundo espiritual ese concepto de espacio-tiempo es diferente, pues vamos a estar de pasos y tendremos posteriormente, pues de acuerdo a cómo nos hayamos comportado, pues esos premios o esos castigos, entre comillas, de todo lo que hayamos hecho, comprendiendo eso y colocando nuestra mirada más trascendentalmente, podemos acoger el espiritismo como esa alternativa para nuestro cambio y comprendiendo, por supuesto, pues la cantidad de existencias en las cuales hemos estado acá ya caminando este planeta, ¿no? ¿De dónde venimos? Nos trae la propuesta espiritista, nos trae ese planteamiento, nos responde esta inquietud. Hace 8 días Fabio hizo una conferencia extraordinaria acerca de la humildad y la pluralidad de mundos habitados, donde nos ponía en contexto acerca de todo el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, donde podemos nosotros plantearnos muchísimos interrogantes respecto a eso, de dónde venimos. Probablemente hemos encarnado acá, como nos lo explicaba Fabio, múltiples veces, o venimos de otros planetas parecidos a la Tierra, pero la doctrina espírita nos trae ese postulado. Entonces nos enmarca y le dice a la humanidad que no somos los únicos, que no somos exclusividad acá y que no tenemos un universo solamente para que lo contemplemos. Y acogiendo nosotros esos conceptos, pues podemos operar en nosotros ese cambio, esa transformación que requerimos, llegando a ese grado de humildad tal vez, de saber que no estamos solos acá y que venimos también de otras esferas, de otros mundos habitados y que probablemente también vamos a regresar allá de acuerdo a nuestro nivel espiritual. Entonces nos ponemos en ese contexto de qué debo hacer yo, de qué debo hacer yo desde, como lo hemos hablado anteriormente, desde mi transformación personal para que eso repercuta inicialmente en mi familia y luego en una sociedad. ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, ¿hacia dónde es que nosotros vamos? Entonces, la doctrina espírita nos da ese derrotero, nos brinda ese camino a través de todo el conocimiento de nosotros y de todas estas enseñanzas que trae de la pluralidad de mundos habitados, de la pluralidad de existencias y de otros postulados que trae, fundamentos que trae la doctrina espiritista como la ley de evolución, la ley de reencarnación, que nos permite tener ese marco de referencia hacia dónde es que nosotros vamos. Todos, por supuesto, independiente la filosofía espiritualista que ahora hacemos, pues
conducimos o vamos con dirección hacia Dios, ¿no? A estar cerca de la perfección para comprender su obra, para comprender sus enseñanzas. Entonces, cuando llega la doctrina espiritista, con la publicación del libro de los espíritus en el año de 1857, entonces ahí nace para la humanidad esa alternativa de consuelo, esa alternativa de otra perspectiva, otra visión de lo que es nuestro camino, hacia dónde vamos, para que podamos comprender de que no está, que no, todo no se circunscribe a lo que hagamos aquí en esta existencia, que tendremos próximas existencias venideras, donde de acuerdo a nuestros actos, pues tendremos asimismo nuestros, mm, nuestros compromisos espirituales. Entonces la doctrina espiritista trae para la humanidad ese concepto de embarcarnos nuestro derrotero. Muchas han sido las experiencias tal vez que nosotros hemos tenido a lo largo y ancho de nuestra existencia cuando fuimos creados sencillos e ignorantes por Dios, y la reencarnación, que es uno de los fundamentos postulados que trae el espiritismo, precisamente para la humanidad nos permite comprender cómo nosotros vamos y venimos en múltiples existencias, aclarando por supuesto que también pues la reencarnación es una creencia, un postulado de otras culturas, ¿no? Y que está bien afianzado y que también está bien explicado. La reencarnación a través de las comunicaciones, desde el punto de vista de las espírita y a través de las comunicaciones médicas, lo que nos trae también son esas experiencias que los espíritus nos manifiestan, algunos de pronto en múltiples parajes por allá donde las cosas no se hicieron bien. Entonces, como, como postulado del espiritismo para la humanidad, nos permite entender que vamos y volvemos a este mundo. Comprendiendo nosotros ese concepto, tal vez operemos ese cambio que necesitamos, comprendiendo que de acuerdo a los actos en los que hagamos, que de acuerdo el bien o de acuerdo el mal que hagamos en una existencia, podemos también generar esas aflicciones, esas dolencias, tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo, como en la parte moral, como en la parte familiar. Entonces, este fundamento de la reencarnación que también nos trae la doctrina espírita para la humanidad va a permitir que asimilando su concepto también asimilemos el cambio que requerimos, porque nosotros hemos trasegado tal vez, no podríamos decir cuántas existencias cada uno de los que estamos acá hemos vivido, algunas no tan buenas, otras mejores, pero sí podremos decir que hoy la que estamos viviendo tanto los que estamos conectados como los que estamos aquí haciendo esta tarea, sí puede ser la mejor, porque hay un despertar, la mejor de las que hemos tenido anteriormente, porque hay un despertar a estas realidades espirituales, a estos interrogantes. Y si bien de pronto hemos llegado a través de otros postulados, de otras filosofías, pues hoy en día, adquiriendo estos conocimientos para nuestro ser, pues nos permite ampliar mejor nuestro campo de entendimiento y comprender eso, que vamos y venimos. Y esto que tiene que ver como alternativa que nos plantea el espiritismo para la humanidad, muchísimo, porque si todos nosotros, la humanidad terrestre, aceptáramos la reencarnación como una ley que es y comprendiésemos que todo lo que hacemos de mal, sin que eso sea una ley del talión de ojo por ojo y diente por diente, lo que hay es una ley de causa-efecto, si comprendiésemos esa realidad espiritual, entonces nuestro actuar sería diferente, por lo menos de a poco iríamos cambiando, porque comprenderíamos que todo lo que hacemos de daño, no solamente a nuestro propio ser, sino también a nuestra sociedad, pero también al medio ambiente, también a los animales, todo ese daño generará una reacción
que más adelante, si no es en una existencia inmediata, puede ser una existencia futura, pueda acarrear consecuencias dolorosas para el propio espíritu que regrese nuevamente a la tierra. Los compromisos que se hacen cuando se tienen a cargo poblaciones, cuando se tienen a cargo comunidades, eso también va a generar ciertos compromisos espirituales si no se hace bien. Y si este concepto que nos trae también bien explicado la doctrina espiritista, lo asimilásemos en nuestro vivir, pues estaríamos ya en un proceso de desarrollo y en un mundo mejor, ¿no? Hay algunos otros autores que han investigado muchísimo acerca de este tema de la reencarnación y que traen desde el punto de vista, por ejemplo, de las ciencias, de la psicología, de la psiquiatría, como Brian Weiss, corroboraciones científicas respecto a este fundamento, respecto a esta alternativa, este concepto que también nos trae la doctrina espírita para nuestro cambio. Entonces nosotros tenemos dos caminos que seguir, pues digamos, lo hemos planteado así, dos caminos o dos alas del progreso, como en otros cursos los hemos dicho ya, que una es el progreso intelectual a través de todo el conocimiento que podemos adquirir en todos los campos de la vida y del ser, pero también a través del ala moral, de nuestras costumbres, de nuestro comportamiento para que podamos evolucionar. Esas son las dos alas del progreso que nos trae este postulado espiritista para nuestro ser, para nuestra transformación, para nosotros. Algunos van más adelantados en un ala que la otra, pero todos vamos a llegar a tener ese mismo conocimiento, los dos aspectos de la vida, transformarnos moralmente para cambiar así nuestras sociedades y nosotros mismos y conocer todos los designios de Dios cuando estemos ya cerca a Él, ¿no? Conocer su obra. Sin embargo, en ese interín de este proceso evolutivo que cada uno de nosotros, pues la doctrina espírita nos explica que a veces cogemos dos caminos, o uno más o menos, uno seguido del otro, o a veces cogemos el camino del amor, que es el camino que nos permite progresar espiritualmente, el camino más suave, por llamarlo así, de llevar ese camino que nos permite ser tolerantes, la comprensión de los defectos propios y los defectos de los demás, el amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo, que el prójimo puede ser el próximo, que es nuestra misma familia, a través de ese campo de amor en el bien que se puede hacer. Ese es un progreso y un camino de progreso, pero a veces nos vamos por el más difícil, que es el camino del dolor, el camino que nos lleva a veces el orgullo y el egoísmo y que permite que suframos en una existencia. La doctrina espírita nos trae estos postulados, nos trae estas alternativas donde nos dice, hay dos caminos, hay dos alas del progreso, que una es la intelectual, otra es la moral, hay dos caminos, uno es el amor o es el dolor. ¿Por cuál queremos transitar nosotros? A veces nos enfrascamos en problemáticas mentales que nos llevan a problemáticas luego tal vez de orden físico agrediéndonos y simplemente por un orgullo, por un egoísmo, por un vicio moral no educado. Ese es el camino del dolor, ese es el camino del sufrimiento. A veces tomamos decisiones equivocadas y la doctrina espírita viene y nos trae este planteamiento, nos dice, donde nos dice, hay un camino, hay otro camino más suave, que es el camino del amor. ¿Por qué no tomamos ese? ¿Por qué no tenemos esa tolerancia, ese nivel de tolerancia y de comprensión que a veces se necesita? Y cuando estudiemos estos postulados y nos damos cuenta que ahí, que venimos de múltiples existencias, pues miremos hacia adelante para tomar mejores decisiones, para que podamos modificar aquello que nos hace seres infelices y poder tomar esta alternativa del amor en vez del dolor. La doctrina espírita entonces nos explica a través de sus postulados y trae para la humanidad
ese esclarecimiento de cuáles son las causas de nuestras aflicciones. Presenta para el mundo ese, ese concepto de cuáles son las causas de nuestras aflicciones. La explica de una manera tajante y precisa por qué es que nosotros sufrimos en el mundo, en la existencia que estamos viviendo ahora. Y como alternativa para la humanidad, es una alternativa de consuelo que nos permite esa comprensión. Adentrarnos en este conocimiento es lo mejor y vivenciarlo aún más es mucho mejor, porque el conocimiento que nos brinda y la comprensión que nos brinda la doctrina espírita respecto a eso, a nuestras aflicciones, nos permitirá seguir adelante en nuestra vida. Entonces nos dice que hay unas causas actuales, presentes, pero que también hay unas causas anteriores. Por eso al principio decíamos que solamente íbamos a tocar algunos aspectos porque los postulados de la doctrina espírita para la humanidad son muchísimos, pero vamos a tocar algunos que tienen que ver con nuestra vida personal, pero que también repercuten en lo colectivo. Entonces, la doctrina espírita en el Evangelio, según el espiritismo, nos trae ese capítulo hermoso que habla de las causas de nuestras aflicciones. Bienaventurados los que sufren, decía el Maestro Jesús. Entonces nos explica que hay unas actuales, pero que hay otras anteriores. Y que las actuales muchas veces, en la mayoría de los casos, obedecen a nuestra naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza evolutiva en la que estamos. Nuestros vicios morales que no hemos superado aún. Y esto lo planteamos y por eso soy tan reiterativo ahora en plantearlo a nivel personal, pero también colectivo. Si nosotros miramos en un aspecto más macro, nos damos cuenta cómo el orgullo y el egoísmo, que son de las dos plagas de la humanidad, hace precisamente que haya muchísimas aflicciones que no corresponden, tal vez, como lo vamos a ver ahorita, a cuestiones de un ayer o días pasadas, que son productos simplemente de las malas decisiones que tomamos personalmente o que toman para un colectivo. Entonces hay aflicciones que no corresponden a compromisos espirituales. Hay aflicciones que parten de nuestra vigilancia, que parten precisamente de eso que trae la doctrina espiritista, de nuestra naturaleza. Hacen parte. Aún no hemos superado ciertos egoísmos, aún no hemos superado ciertos vicios, aún continuamos tomando malas decisiones. Llevémoslos al campo de las personas, nuestros gobernantes o el que tiene a cargo un grupo, para traerlo así pequeño. Cuando se tiene eso, muchas veces esas responsabilidades, muchas veces se actúa más por el egoísmo, más por el orgullo que tenemos, que porque haya tal vez alguna causa. Entonces traemos o traen para el mundo aflicciones que no estaban ni siquiera programadas en nuestras vidas. Entonces también que hay causas anteriores de estas aflicciones y que obedece, pues también tiene que ver en relación con unas decisiones mal tomadas, pero que son de vidas pasadas, pero que ellos son más profundas. Entonces, algunas decisiones que tomamos en la actualidad, que pueden traernos aflicción y demás, pues generará en el momento, ese momento de tristeza, de aflicción. Sin embargo, aquellas otras que nos generan aún mayor aflicción, como la pérdida de un ser querido a temprana edad de pronto, como una quiebra económica, como un accidente que no se pudo evitar y esto generó algo en su cuerpo físico que se lastimó, son tal vez causas que no pertenecen a un presente inmediato. Tal vez en algún pasado, en una existencia pasada, generó esos compromisos que permitieron que en esa vida tuviese que pasar por ciertas circunstancias. Por eso la doctrina espírita es esa alternativa que nos permite comprender eso que pasa. Entonces, ¿por qué yo pierdo un ser querido a temprana edad? ¿Qué ha hecho él? ¿Por qué si era tan joven y por qué se fue?
si, si llevaba una vida prometedora y demás. Entonces la doctrina espírita viene y nos explica y trae ese consuelo para la humanidad. Dice, si no es una causa presente, si no tuvo una imprevisión, entonces puede que su causalidad esté en un pasado y sea una prueba para la persona que lo está viviendo. Y además nos trae ese postulado, de ese fundamento de la inmortalidad del alma. Entonces nos da ese consuelo que permite comprender que no hemos perdido a nadie, porque nadie pierde a nadie, sino simplemente nos separamos momentáneamente. Entonces, a través de estos postulados, vamos comprendiendo este mensaje y esta propuesta espiritista que trae para la humanidad. Habría que hacernos entonces esta pregunta: ¿el espiritismo tendrá una función social? Que eso también en este libro de Viaje Espírita de 1862 podemos estudiar todos los discursos que daba Kardec respecto a todos estos temas. Entonces, el espiritismo tendrá una función social ahora que estamos nosotros en este auge y necesidad de cambio de nuestra sociedad para nuestra transformación, no solamente por la pandemia de la enfermedad, sino por otras pandemias que no son fisiológicas, pero que son morales y que afectan a una sociedad. Entonces, hay que hacernos este planteamiento. ¿El espiritismo tendría una función social? Por supuesto, sí, en esta obra. El espiritismo no tiene la tarea de hacer la reforma social, pero por sus enseñanzas es la doctrina mejor capacitada para apoyar las reformas. Y aquí es importante estudiar este concepto. El espiritismo no tiene la tarea de hacer una reforma social. No hay que hacer un documento, ni dentro de sus postulados ni fundamentos está la de hacer una reforma social. Pero por sus enseñanzas es la doctrina mejor capacitada para apoyar las reformas. ¿Y por qué será esto? Porque precisamente lo que hemos venido estudiando en esta tarde, las enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Nos permite la enseñanza de la inmortalidad del alma, nos permite conocer la reencarnación, nos permite estudiar toda la interacción que hay con el mundo espiritual, comprender de que todo no termina con esta vida, con esta existencia. Entonces, cuando a través de esas enseñanzas nosotros nos sentimos transformados, pues eso por extensión se va a dar en la sociedad. Por eso hablábamos de la transformación y de la aceptación de esta doctrina como una alternativa personal primero, para que repercuta en nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos los postulados de la doctrina espiritista y las leyes morales que hay en el libro tercero, ahí vamos a ver que hay una ley de sociedad, vamos a encontrar también que hay una ley de igualdad. Sin embargo, hay una ley de destrucción también, y hay una de justicia, amor y caridad. Entonces, respalda todas esas transformaciones, todas esas reformas sociales, entendiéndola como una sociedad para el beneficio y el progreso espiritual y moral que ya habíamos hablado antes. Entonces, a través de este estudio, de este postulado que trae la doctrina espírita, podemos comprender cómo sí ejerce una influencia, pero desde lo personal para repercutir en lo colectivo. Entonces, el espiritismo, comprendiendo esos postulados, nos trae la inmortalidad del espíritu, el Dios como Padre Creador y nosotros como hermanos, la fraternidad universal que debe existir y que existe en todos los mundos de acuerdo a nuestra evolución, y las leyes divinas. Con estos conceptos que traemos acá hoy, entonces podemos comprender que sí debe operar, que sí es una alternativa para la humanidad, comprendiendo estas realidades espirituales, comprendiendo estos conceptos y asimilándose a nuestro ser, podemos generar en nuestra sociedad, generar en nuestra humanidad ese cambio que necesitamos, esa transformación. Obviamente, pues eso se va a dar paulatinamente de acuerdo al nivel de entendimiento, de acuerdo al nivel de cambio que queramos personal, de acuerdo a todas las que tenemos que vivir para poder llegar tal vez a esa fraternidad universal, comprendiendo, como decíamos, las leyes divinas, ¿no? Las leyes divinas
que en el libro de los espíritus están muy específicas y que también son un instrumento y un derrotero valioso para generar cambios al interior y al interior de una sociedad también. Así pues, dice esta obra, mediante su poderosa revelación, el espiritismo viene a acelerar la reforma social, es decir, la reforma de nuestra sociedad, pero no en el campo material que a veces nosotros lo queremos ver tan horizontalmente, sino más ascendente, más trascendental. En esa reforma moral, en esa reforma social que nos permita comprender nuestro destino, que nos permita comprender que hay una ley de igualdad, que Dios nos creó a todos sencillos e ignorantes y que todos vamos en ese camino. Sin embargo, que no ha creado un sometimiento, que eso lo ha hecho es en nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro materialismo, ¿no? Entonces, cuando nos habla aquí de una revelación, viene a acelerar las reformas sociales a través de nuestra transformación moral, de esa transformación que cada uno de nosotros tenemos. Ya hemos conocido y pues aquí se ha hablado y en otras aulas, en otras palestras espiritistas de todo, digamos, el continente, respecto a los procesos de cambio que se vienen dando, ¿no? Los procesos de transformación, de transición planetaria, que estamos pasando de un momento de un mundo de expiación y de pruebas a un mundo de regeneración. Y producto de ello, pues muchas entidades de orden elevado en todos los campos del conocimiento, pues están reencarnando, ¿no? Y precisamente ellos van a ser los quienes aceleren esa reforma social a través de su ejemplo, a través de lo que hagan acá en el campo que haya sido asignado, si es en el campo de la ciencia, si es en el campo del arte, de la política y demás, porque serán nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros artistas, nuestros futuros médicos, todos ellos, estos espíritus que traen un conocimiento elevado y que lo van a vertir a través de todo su actuar durante una existencia y que permitirá al mundo avanzar y progresar, ¿no? Algunos otros espíritus que no estemos a ese nivel, pues nos iremos relegando a mundos acordes a ese nivel. Por eso entonces el espiritismo viene a acelerar esa reforma, esa transformación. Y cada uno de nosotros nos compete poner de nuestra parte. Nos compete comprender, asimilando todos los conceptos espiritistas, comprender la realidad que estamos viviendo. Sin eso decir que dejemos de ser activos en nuestros postulados, tal vez en nuestras decisiones, pero sí comprendiendo cuál es el nivel espiritual de ciertas personas que tienen a su cargo, o más bien en su encargo, procesos de progreso en una sociedad. Orar es la mejor manera para poder sintonizarnos con espíritus mejores que nos permitan vibrar en nuestro planeta y para que estas situaciones que se vienen presentando se vayan aminorando paulatinamente y poder nosotros contribuir, conociendo todo el postulado del espiritismo, a esa reforma social desde nuestro ser, desde nosotros mismos, para la comunidad en general. Lo que hablábamos que es el espiritismo como alternativa para la humanidad nos trae esa transformación moral, ese respeto por la vida, comprendiendo que la vida como tal no nos pertenece, nos cabe a cada uno de nosotros quitárnosla, sino que es Dios el dueño de nuestra existencia y regresaremos al mundo espiritual cuando así tengamos bien, cuando así tenga bien, hemos concluido una existencia. Entonces el espiritismo como ciencia, filosofía moral de transformación nos permitirá hacer esos cambios, nos permitirá comprender mejor esta vida. Y ya se vienen produciendo esos cambios. Hoy en día nos damos cuenta con mucho grado que el interés por la preservación del medio ambiente se ha venido incrementando. Algunos gobiernos ya
tienen políticas medioambientales que permiten hacer un control mejor y más bien proteger nuestro hábitat, nuestro mundo, y también respecto a los animales, respecto al amor que debemos tener hacia ellos, el respeto por ellos. Entonces, eso ya son, digamos, procesos de transformación moral que si bien no son un patrimonio de espiritismo, porque muchas filosofías espiritistas, perdón, que no son espiritistas, se vienen dando estos procesos, pues el espiritismo nos lo amplía y nos explica por qué es tan importante apoyar esas causas también y por qué es tan importante acogerlas en nuestro ser como proceso de transformación y como proceso de apoyo a ese cambio que debe operar en el planeta, en la humanidad, sin imponer, como decíamos al principio, sin tratar de imponer una doctrina, un concepto, sino más bien de explicarla, de traerla y postularla y que cada uno de nosotros la tome como la quiera tomar. Nuestra vida es una vida efímera, es una vida que pasa, lo que tal vez para nosotros son 100 años acá, en el mundo espiritual no es más que un soplo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Sobre todo cuando conocemos esta doctrina espiritista que nos abre los ojos a una realidad que tal vez muchos desconocen y que hay almas que se encuentran perdidas en este momento, almas encarnadas, o sea, humanos, seres humanos, perdidas en otros goces, en otras diversiones que son poco altruistas, pero que tampoco les genera o nos genera una satisfacción, una felicidad. A veces tenemos felicidades efímeras o creemos que ciertas situaciones de nuestra vida, ciertas actividades son las que nos proporcionan felicidad, pero después luego lo íntimo de nuestro hogar nos encontramos a solas y tenemos un vacío emocional que nos puede llevar inclusive a tomar decisiones equivocadas. Por eso cuando la doctrina espiritista nos trae estos postulados y nos dice que vivimos muchísimas existencias y que la vida aquí empieza acá así pequeñín, como estamos en esta foto, y que luego en un abrir y cerrar de ojos, ya nos encontramos en nuestra vida adulta. Es importante reflexionar en qué hemos hecho, por sobre todo qué hemos hecho de bien para nosotros mismos en el sentido de preservar nuestro cuerpo, de cuidarnos, y para los demás seres que nos rodean, inicialmente nuestra familia y luego la sociedad. ¿Cuál sería ese análisis? Pues la doctrina espírita nos trae esos postulados. En este capítulo, en esta cita de San Juan 14, 15 a 17 y 26, el Maestro Jesús, que hace más de 2000 años estuvo por acá en este pasaje, trayendo su enseñanza moral, que es el modelo y guía de la humanidad, nuestro modelo y guía, nos trae de San Juan este pasaje que es hermoso y dice así: si me amáis, guardad mis pensamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador, para que Él permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Con este pasaje, con esta cita de este Evangelio de San Juan, ahí nos vemos cómo el Maestro Jesús hace su premonición de lo que es la llegada del Espiritismo, cuando nos dice que es el Consolador, que es el Espíritu de verdad y que es el Consolador prometido, que va a habitar con nosotros, que lo conoceréis porque morará en vosotros. Cuando operamos nosotros, asimilamos estos conceptos, opera en nosotros una transformación y hace que ya sea un estilo de vida el ser espiritista, con todas las pruebas, con todos los inconvenientes que se pueden presentar. Sin embargo, cuando nosotros vemos esos postulados de la doctrina espiritista, vemos que precisamente es ese consolador que comprometió el Maestro Jesús, porque amplía el panorama que el Maestro Jesús en la época dejó y nos hace ver el mundo y nuestra vida y nuestra realidad
aún mejor. Por eso consuela, consuela porque nos dice que el espíritu es inmortal, nos consuela porque también nos explica que esto que vivimos va a pasar en algún momento de nuestra existencia, pueda que nosotros estemos encarnados acá o no, vamos a ver un mundo mejor, pero tenemos es que hacer nuestro aporte. Entonces, el espiritismo como alternativa para la humanidad es otra alternativa, pero sí es el consolador prometido por el Maestro Jesús. Es aquel que viene y nos esclarece y abre para la humanidad un panorama amplio en todos los campos de la vida, en el campo científico, filosófico, moral, de todo estudio, porque todo lo que la doctrina espiritista analiza y estudia es corroborado a veces por la ciencia. Sus postulados son tan vigentes hoy en día. Sin embargo, ya hace más de 160 y pico años que se publicó el libro de los espíritus, la primera obra, y hoy en día esos postulados son tan actuales que si tomamos y analizamos la situación que vive nuestro planeta a la luz de la doctrina espiritista, lograremos comprender mejor esta situación y hacer nuestro aporte que es necesario para el progreso de nuestra humanidad. El Evangelio, en el capítulo 6, Evangelio según el Espiritismo, ítem 4, dice lo siguiente: el Espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del Consolador prometido, conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, lo hemos analizado ya, recuerdos de los verdaderos principios de la ley de Dios y consuelo por la fe y la esperanza. La fe razonada, esa que nos permite comprender todo desde el punto de vista de la lógica, la razón, el amor y la esperanza que nos da, comprendiendo, como decíamos anteriormente, que todo pasa y que vamos a estar en una situación mejor. La doctrina espírita entonces nos dice que tiene una manera totalmente distinta de considerar el futuro. Entonces, los postulados espiritistas nos dicen que pues no todo acaba con la muerte. El mundo espiritual se nos aparece en toda su realidad viviente, nos amplía ese panorama, lo que hablamos al principio, desentierra a todos aquellos muertos, entre comillas, para traerlos aquí a la realidad y decir que aún siguen vivos y que aún siguen con nosotros, que nos acompañan y que aquel ser querido que se fue, no lo hemos perdido, sino que se fue para que esperarnos cuando nos toque a nosotros partir. Nos sostiene no solo la esperanza, sino también la certeza. O sea, yo no creo en la inmortalidad del espíritu. Yo sé que es una realidad, porque es muy diferente creer a saber. Yo sé que el espíritu es inmortal por todo el conocimiento que hemos adquirido, pero también por las experiencias que se han tenido en el campo de la interacción mediúnica. Entonces, y esto va sobre todo para los que tienen sensibilidad mediúnica. Cuando se tiene ese intercambio, pues ahí se debe tener una certeza de la inmortalidad del espíritu. Y cuando nos toque vivir, bien sea propio o por un familiar, esa realidad, vivir nuestro duelo de la manera más natural, porque hace parte, una despedida siempre genera tristeza, así nosotros se sepan que nos vamos a volver a encontrar, pero teniendo esa esperanza y esa certeza que nos vamos a volver a encontrar y que el espíritu solamente ha dejado un cuerpo físico que le servía para evolucionar. La vida futura es solo la continuación de la vida presente, nada más. Y nos explica también el porqué de las desigualdades humanas, que es lo que estamos viviendo, y los invito a que estudiemos, porque hoy no nos da tiempo, el capítulo de las leyes morales, el libro tercero de la ley de igualdad, para que veamos cuál es ese postulado que trae la doctrina espiritista y cómo nos explica de una manera tan precisa eso, aquello de las desigualdades humanas, entendiendo por supuesto lo que hemos hablado respecto a los procesos de reencarnaciones y la multiplicidad de existencias que tenemos. El espiritismo, doctrina revelada por los espíritus superiores, tiene un objetivo primordial en nuestro planeta: revivir e implantar el cristianismo puro con todas sus consecuencias morales, sociales. Por tanto, está llamado a unificar todas las conciencias y corazones alrededor del Evangelio de Jesús. La misión divina del espiritismo es la iluminación de los sentimientos en la sagrada mejoría
de las características morales del hombre. Entonces el espiritismo no vino ni ha llegado a tumbar tal vez todo lo que el Maestro Jesús a lo largo de su vida, cuando estuvo aquí con nosotros, nos enseñó, sino más bien viene a corroborar sus postulados y ampliar aún más todo su, todo su conocimiento que nos dejó a través de todos sus evangelios que han sido plasmados. Entonces viene a revivir más bien, a implantar ese cristianismo, ese modelo y guía que nosotros debemos seguir, que es el Maestro Jesús, eh, con sus consecuencias morales, las consecuencias morales de nuestros actos y sociales, como explica acá esta obra en El Consolador de Manuel de Psico Javier. Entonces, está llamado el espiritismo a unificar todas las conciencias y corazones alrededor del Evangelio del Maestro Jesús. Y la misión divina del espiritismo es la iluminación de los sentimientos en la sagrada mejoría de las características morales del hombre. Mejorarnos para progresar. Porque cuando nosotros transformemos nuestra vida, hagamos en nosotros una transformación moral, pues eso va a repercutir con toda seguridad en nuestra sociedad. Cuando seamos más correctos, cuando seamos más honestos, cuando todo eso vaya permeando desde nuestros hogares, desde nuestro ejemplo, vamos a tener una sociedad mejor. Y el espiritismo nos dice eso, nos lo corrobora. Por eso es tan importante cuando se tiene, digamos, la tarea y la misión de ser padres, cómo educamos a nuestros hijos en el sentido de ser hombres buenos para una sociedad, respetando su decisión de la filosofía espiritual que abracen, pero que sí por lo menos sean hombres de bien, hombres y mujeres de bien para una sociedad. La creencia en el espiritismo solo es provechosa para aquel de quien se puede decir hoy está mejor que ayer. Entonces hagamos un análisis, ¿cómo estamos hoy? Mejor que ayer, ya después de habernos inmerso en estos conocimientos, ¿cómo estamos hoy? Mejor que ayer. Si estamos mejor, estamos aprovechando todas estas enseñanzas y somos mejor para la sociedad. La mejor manera de divulgar el espiritismo, que somos espiritistas, es con nuestro ejemplo, con la comprensión de todas estas realidades. Sin querer decir eso, que seamos insensibles, ¿no? Ante lo que vive una sociedad. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista de la doctrina espírita, todo el nivel de corrupción, de pandemia que ha habido, pues podemos hacer un análisis doctrinario y ver cuál es la causa espiritual, por qué estamos pasando por esto. Y eso no quiere decir que no hagamos una oración pidiendo auxilio por todos aquellos que han partido del segundo espiritual en esta circunstancia. Que tocó partir a través de esta enfermedad. Tal vez podría haber un compromiso espiritual de un ayer, tal vez no. Sin embargo, nuestro deber como verdaderos cristianos es pedir a Dios por todas nuestras necesidades, por todas las almas que han partido en ese momento así, por todo lo que vive en nuestro planeta y conectarnos con Él a través de ese sentimiento noble. Ese es el camino del amor que nos hablamos al principio. Comprendiendo las realidades espirituales, comprendiendo a través de la doctrina espiritista cuáles pueden ser las causas espirituales, pero sin alejarnos del sentimiento de amor y del sentimiento de bondad que debe existir en nosotros y que nos trae la doctrina espiritista para vibrar siempre hacia Dios y pedir por todo lo que necesitamos. El Maestro Jesús es el mejor ejemplo de eso. Hace más de 2000 años vino a nuestro planeta Tierra y su legado hoy en día es invaluable, es maravilloso. El ejemplo que dio de amor al prójimo, el ejemplo que dio de tolerancia cuando fue juzgado, de comprensión del nivel espiritual de los que lo acusaban y demás, y sin embargo, aún así, amándolos, es el mayor espíritu más evolucionado que ha estado con nosotros y debe ser, o es más bien nuestro modelo y guía de nuestra humanidad. Ese es nuestro derrotero y el espiritismo es el consolador que Él nos prometió y que es esa alternativa que trae para nuestra humanidad, para nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, William, por la presentación de la conferencia esta tarde.
Y agradecemos también a todas las más de 45 personas conectadas desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Cartagena, Madrid, Facatativá, Mosquera, Zipaquirá, Sogamoso, también desde Argentina, desde Ecuador, en Guayaquil, desde Brasil, desde Estados Unidos, en Austin y en Nueva York, en Lima, en Australia, Santiago de Chile y Venezuela, entre otros, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna pregunta hecha aquí, digamos, por el chat. Ha sido una conferencia muy esclarecedora, muy bien fundamentada. Y pues te damos las gracias, William, por la presentación de esta noche. Entonces, para todos nuestros asistentes a este auditorio virtual, nuestros agradecimientos sinceros y que pasen una feliz tarde, una feliz noche y tengan mucha salud en sus hogares, mucha paz y tranquilidad. Si William quiere decir algunas palabras finales. No, agradecer pues a nuestra institución que nos permite este momento, ese espacio, agradecer a Dios, a mis guías y a todos ustedes y invitarlos a que estudiemos, pero interioricemos sobre todo estos conceptos, ¿no? Porque el estudio de esta doctrina espírita va de la mano con la vivencia y a veces la vivencia es el mejor campo de trabajo que podemos tener los espiritistas para asimilar estos conceptos y llevarlos a toda nuestra humanidad necesitada hoy en día, incluyendo, por supuesto, nosotros mismos, que somos los primeros necesitados de este consuelo. Gracias, Faito. Sí, también desde Santa Marta nos acompañan y Bueno. desde Boyacá. Gracias a Entonces, todos. una feliz tarde, una feliz noche para todos y nos vemos en nuestra próxima actividad de la conferencia pública en 8 días. Feliz noche para todos. Buena tarde, muchas gracias.